Buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la UPN y a los participantes del quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología 2024. En esta quinta edición del Congreso se han preparado una serie de conferencias relacionadas al eje temático. La UPN, a través de la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la conferencia denominada La Política Económica en Colombia, en el primer gobierno de izquierda de la historia del país, impartida por el doctorando José Nicolás Sánchez Moreno. Les recordamos que durante la conferencia se debe tener las siguientes indicaciones. Agradecemos no activar la cámara ni el micrófono por parte de los participantes. Las preguntas las pueden realizar a través del chat y así se transmitirán al conferencista al cierre de esta actividad. La sesión está siendo grabada y transmitida a través de las redes sociales del evento. Pues paso a hacer la lectura de el invitado de este día. Quiero comentarles que el doctorando José Nicolás Sánchez Moreno es economista de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital de Colombia, especialista en Ciencias Fiscales por parte de la Universidad Antonio Nariño, magíster en Estudios de Género y Desarrollo por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Además, cuenta con una maestría en Sistemas Integrados de Gestión, Universidad de La Rioja, España, y en la actualidad es doctorando en Economía y Administración por la UCIN México. Docente universitario, fue director del programa de Economía y presidente de la FADECO, Asociación de Facultades y Programas de Economía de Colombia. Funcionario de la Contraloría General de la República de Colombia y actualmente se desempeña como docente en el área de política económica. Sin más que decirles, espero que disfruten esta jornada y doctor Nicolás, un placer compartir con usted esta experiencia, sabiendo que pues va a ser muy enriquecedora para todos los participantes. Nuevamente, bienvenido y desde este momento el espacio es suyo. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto, le escuchamos muy perfecto. bien. Pues primero que todo agradecerle a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a el quinto Congreso de la Facultad de Ciencias y Tecnología por esta invitación, a la doctora Ana María Martínez, al muy querido profesor Manuel Suazo, que nos conocemos por haber trabajado en un proyecto los dos. Y pues a toda la parte de logística, a usted, Lenin, y a todos aquellos que hacen posible que podamos transmitir algunas precisiones de lo que es la política económica en nuestro país. Entonces, me permito, voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, hablar un poco de la política económica en el primer gobierno de izquierda en la historia de nuestro país, Doctor, señor. todavía no se ve la presentación. La presentación. A ver, a ver, a ver. ¿Se está Eh, viendo se, ahora, profe? se visualiza nuevamente, pero con la misma, Ah, con el mismo. sí, Entonces ya acudo aquí al auxiliar para que me colabore y quede perfecto.
Ahora sí, su micrófono. Listo, ahora sí, Listo, perfecto. perfecto. Ah, ok, Podemos bueno, comenzar. perfecto. Entonces, primero quisiera hacer un contexto. Ahora no pasa, o sí pasa. Primero quisiera compartir con ustedes un pequeño contenido de lo que va a ser digamos, la conferencia. Primero que todo, un breve comentario histórico sobre lo que ha sido la política en nuestro país. Posterior a ello, para poder hablar del último o del actual gobierno, que es un gobierno de izquierda, pues tenemos que obviamente hacer un análisis comparativo. La única manera de poder establecer algunos avances, algunos desaciertos, es pues obviamente realizando una comparación sobre las diferentes situaciones que ha vivido el país, y para ello pues me remití a los últimos gobiernos, empezando por uno que se ha cuestionado y se sigue cuestionando, y es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, luego el gobierno de Juan Manuel Santos, eh, recordado porque obtuvo el Premio Nobel de Paz y por los esfuerzos que hizo para lograr la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua del continente, y que pues obviamente eso determinó un hito histórico para nuestro país. Y luego el gobierno de Iván Duque, donde tuvimos la pandemia, y el último gobierno, el actual, pues el de perdón, el de Gustavo Petro. Y pues obviamente algunos elementos de la política económica. Para esa historia económica de Colombia, pues voy a remitirme a un elemento, primero que todo, de línea del tiempo, eh, no sin antes arrancar con la definición de política económica. La política económica es, digamos que, la posibilidad que tienen los gobiernos a través de unos instrumentos, de unos medios, eh, mm, recordando al profesor James Sola, unos instrumentos y unos medios para lograr unos objetivos. En términos de James Sola, precisamente la política económica es como la manipulación de ciertos medios para lograr unos objetivos. El término manipulación no puede tomarse como para desvirtuar la acción de la política económica o del policymaker, que es el hacedor de política económica. Entonces, la política económica, en términos mucho más sencillos, está dividida básicamente en dos componentes: la política fiscal y la política monetaria. Esa política monetaria que hace que los gobiernos y el nuestro tenga una autonomía en el manejo de lo monetario a través de una junta, de un banco que se denomina el Banco de la República. En algunas otras esferas se denominan bancos federales, bancos nacionales, bancos centrales. En el caso de Colombia se denomina Banco de la República, y allí hay una junta directiva que es la responsable de las directrices de política monetaria. Pero dentro de esta junta directiva ocupa un puesto con voz y voto el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda es la cabeza principal, junto con el presidente, obviamente, de la política fiscal. Entonces, fíjense que cuando hablamos de política económica, pues obviamente se combinan estos dos grandes componentes de la economía, que es lo monetario y lo fiscal. Si bien es cierto, cuando hablamos de los gobiernos, y como vamos a hablar de ellos, si bien es cierto, los instrumentos de política económica que utiliza lo fiscal están determinados básicamente por los presupuestos públicos y por los planes de desarrollo. Digamos que los planes de desarrollo son el instrumento más importante que tiene un gobierno para poder dirigir la economía. Y en este sentido, pues se establece a partir de la ley 152 del 94 en nuestro país, y ya miraremos en detalle algunos componentes de estos planes de desarrollo. Entonces,
para que exista política económica, pues obviamente existen estas dos vertientes, pero ella se desarrolla en un Estado. Y entonces, por ello es fundamental e importante conocer la definición de Estado. Me voy a permitir citar a un autor que se denomina Nikos Poulantzas en un libro de la formación de los estados capitalistas, donde señala que para que exista Estado se deben de interrelacionar cinco grandes elementos: pueblo, territorio, cultura, religión y una expresión lingüística. Cinco grandes elementos. ¿Sí? Y entonces estos cinco elementos se conjugan y conforman lo que se denomina una identidad. Esa identidad de pertenencia a un territorio, identidad en elementos culturales, identidad en elementos de expresión lingüística e incluso identidad en elementos religiosos. En este sentido, esos cinco componentes hacen un Estado-nación, es decir, el Estado-nación somos todos nosotros. Es una definición importante para entender lo que es la configuración del Estado o de los estados. Y por ello, pues, entonces, en Colombia, nuestra historia ha sido una historia bastante convulsionada y en la línea del tiempo que vemos en la presentación tenemos 1492 a 2024. Y me voy a detener en esa línea del tiempo explicando varios hechos históricos que determinaron la construcción de ese Estado-nación que hoy en día tenemos en nuestro país, en Colombia, ¿sí? Y para ello, pues, hay que remitirnos a 1492, que fue el encuentro de dos culturas bajo un esquema de dominio español, bajo un modelo de aniquilamiento y de extracción, ¿sí? Que se aplicó en lo que es las Américas, América Central y Doctor, disculpe, tiene desactivado su micrófono. ya se activó de nuevo. Ahora sí. Ahora sí, y ahora se fue la presentación. Permítame, vuelvo y la ubico. Vuelve y aparece la 2, ¿no? Correcto. Tiene que hacer el mismo procedimiento. Ah, sí. ¿Sigue activado el Ahora sí, micrófono? Oh, perfecto. estamos bien. Ok, que si cualquier momento, si se vuelve a desactivar, me comenta a ver. No sé aquí qué se movió. Correcto, Pero entonces correcto. estaba diciendo que no sé si alcanzaron a escuchar lo que es la definición del Estado-Nación. Creería que para poder configurar un Estado es importante tener claridad sobre la definición de lo que es un Estado. Y decía que el Estado se configura a partir de cinco grandes elementos: el territorio, la población o el pueblo, la religión, la expresión lingüística y la cultura. Cinco elementos que se conjugan o se combinan para poder definir lo que es el Estado-nación. Y al interior de ese Estado, entonces se genera una identidad o un sentido de pertenencia a un territorio, una identidad cultural que hace que los estados, pues obviamente, sean dinámicos. Esa definición no la perdamos de vista porque es fundamental. Pero entonces me remito a esa línea del tiempo donde en 1492 hubo ese encuentro de culturas, ese choque de culturas, donde una cultura dominante impone un modelo de extracción, de exterminio, ¿sí?
y hace que obviamente se genere un esquema de aniquilamiento hacia la población indígena, llamémoslo así, que conformaba el territorio de de lo que hoy es Colombia. Luego de 1492 me voy a saltar rápidamente para llegar a unos hechos históricos importantes. Y tenemos entonces en 1550 cuando se establecen las primeras leyes de Indias, donde el Estado, digamos, el Estado español permite de alguna medida establecer algunas normas para que se dinamice y se modifique el modelo de exterminio hacia un modelo de colonización. ¿Sí? Y en este sentido, pues entonces se configura lo que se denominaron algunas estructuras económicas de la colonia, como lo coloca J.M. Caldequi en su libro, como la encomienda, la mita, el resguardo, que fueron instituciones económicas establecidas en las Américas para no el exterminio, sino el mantenimiento del modelo de explotación. ¿Sí? Y luego de 1550 vamos a pasar rápidamente a las primeras expresiones de inconformismo que se establecieron en las Américas frente al modelo español. Y de allí surgen entonces movimientos, eh, movimientos de protesta como en 1789 el movimiento comunero, que se denominó así, comunero, común. El comunero viene del común de la gente, un movimiento que se conformó en nuestro país, en lo que hoy es los Santanderes, se denomina así un departamento de Santander, San Gil, Barichara, que eran municipios de este departamento, donde se gestan los primeros movimientos de inconformismo en contra del modelo de explotación español. Allí este movimiento logra avanzar desde Santander hacia el centro del país, hacia Santa Fe, Bogotá, que era el centro del virrey Juan Sámano, pero es precisamente retenido bajo un escenario de concertación que no se dio en cerca a Bogotá, en un municipio que se llama Zipaquirá, hoy en día a más o menos una hora de Bogotá, pero en aquel tiempo pues obviamente era una distancia mucho más amplia, lógico, en tiempo. Entonces allí se logra concertar, hacer como una especie de negociación de los puntos que exigían este movimiento comunero y se firma como una especie de acuerdo, eliminando una serie de tributos, bajando los niveles de algunos otros tributos y pues se acaba el movimiento, pero fue importante porque fue la primera expresión de inconformismo. Sus líderes fueron capturados, fueron asesinados, pero quedó obviamente esa semilla que más adelante, en 1810, 1819, se consolida con un personaje muy famoso y tal vez conocido también por ustedes, por la historia que fue Simón Bolívar. ¿Por qué Simón Bolívar es importante? Mire que fíjense en que Simón Bolívar gesta el movimiento de independencia, ¿sí? Eh, sabiendo o teniendo conocimiento de la explotación que las Américas estaban viviendo frente al yugo español. Bolívar, un joven preparado en Europa, que se codió con el movimiento de la Ilustración, que estuvo en la posesión de Napoleón, que conoció a los principales líderes de este movimiento que se originó en la Revolución Francesa, 1789, como fue Diderot, Montesquieu y todos estos importantes aportantes, Rousseau, por ejemplo, que hicieron aportes muy importantes a lo que fue la historia del mundo. ¿M? Y entonces Bolívar conforma un tipo adinerado, venezolano, adinerado, conforma este ejército, un ejército de independencia, y desde 1810 a 1819 logra la independencia no solamente de Colombia, sino de sus países vecinos, que marca entonces un hito en la historia de nuestro país muy importante porque nace por primera vez
el movimiento de independencia hacia el movimiento de la república, es decir, al primer presidente, ¿sí? Que fue precisamente Simón Bolívar. ¿M? Y el símbolo de Bolívar era la espada de Bolívar, la espada de la libertad. Y recuerden este dato que les estoy, esta anécdota que les estoy contando, la espada, el símbolo de la libertad, porque más adelante voy a volverlo a tocar, pero en otro espacio geográfico, otro espacio histórico, perdón. Entonces, esto fue en 1810, 1819, nace la República, empieza entonces a gestarse elementos muy importantes de conformación de intereses políticos por movimientos que se venían dando en Europa ya mucho antes, ¿sí? Como son precisamente los modelos clásicos, los modelos neoclásicos, y entonces en ello también el movimiento, más adelante el movimiento de independencia de Rusia, ¿sí? En 1917, más adelante, mucho más adelante, pero en este marco histórico que estoy señalando de esos movimientos de independencia y de consolidación de independencia, donde surgen los partidos políticos, y aquí es algo muy importante, esos partidos políticos identificados principalmente por los movimientos liberales y los movimientos conservadores. Dos únicos partidos políticos que surgen a lo largo de la historia de nuestro país, ¿sí? Bolívar, Santander. Santander, otro líder militar importante, muy amigo de Bolívar, pero después enemigo. Entonces, cada uno se abre digamos, de elementos ideológicos y conforman lo que hoy en día son los movimientos liberales y el movimiento conservador. Y la historia de nuestro país marcado por la violencia, porque estos espacios de rivalidades políticas se marcan principalmente por escenarios de violencia. Luego, más adelante del nacimiento de estos partidos políticos, llega un hecho histórico importante. En 1886 llega a la presidencia un, un liberal, ¿sí? Rafael Núñez. Este liberal Rafael Núñez es apoyado por una franja de los liberales, no todos. Hay unos liberales radicales que no están de acuerdo con esta presidencia, y hay unos conservadores que apoyan a Rafael Núñez en 1886. Pero, ¿por qué es importante 1886? Porque este Rafael Núñez hace la primera constitución política del país, ¿sí? Y esa fue la constitución política de 1886, que llega a estar vigente a lo largo de la historia del país hasta 1991. ¿Sí? Entonces, 1886 hasta 1991, o sea, bastante tiempo. Esa constitución seguía siendo vigente. Esta constitución de 1886 eh, modificó varios aspectos. Uno de ellos es que organizó que los presidentes debían durar 4 años, situación que hoy en día se mantiene. ¿Sí? Cambió el modelo o el esquema político-económico de una Colombia federal, de estados federados, a una Colombia centralista. Inclusive le cambió el nombre a Colombia. Colombia se llama Estados Unidos de Colombia, porque Colombia quería parecerse al modelo estadounidense. Cambia eso y queda solamente Colombia como una república, ¿sí? Centralista, centralista. Este presidente Rafael Núñez, pues obviamente fue importante en muchas otras cosas de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente los intereses eh, políticos, partidistas, no permitieron que avanzara el país, sino al contrario, se generó varios escenarios de violencia. Y en 1899 esa violencia liberal y conservadora por el poder, originó un conflicto que se denominó la Guerra de los Mil Días. Y mientras que liberales y conservadores se enfrascaban en una guerra, en una confrontación, el país hundido en la pobreza, entonces descuida sus territorios, y Panamá, que era de Colombia, Panamá era un departamento de Colombia, empieza a ser
digamos que sus líderes políticos panameños empiezan a conversar con Estados Unidos para que Panamá declarara su independencia de Colombia. ¿Cuál era el objetivo, pues, de Estados Unidos? Pues que ahí hay una franja muy angosta entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico y era el sitio geográfico predilecto o especial o específico para que pudiese generarse un canal. O sea, Estados Unidos sí la tenía clara, Colombia no la tenía absolutamente nada clara. Y en 1903, la Guerra de los Mil Días llega a un proceso mediano de paz, pero la consecuencia fundamental de esa Guerra de los Mil Días fue la pérdida del Canal de Panamá. 1903. Luego en 1928-29 avanza el país en escenarios de conflicto, sigue en escenarios de conflicto, liberales conservadores. Y como cuando ganó las guerras de independencia Bolívar, hubo recursos de los ingleses le dieron a Bolívar: nosotros le vamos a apoyar con dinero, pero más adelante nos deja entrar nuestros productos, nuestras empresas. Claro que sí. Y entonces la Unifroy Company entra al país desde antes de 1910, 1920, entra esta empresa hacia el lado del Magdalena a la explotación de banano. Y en 1928 se hace una protesta de los obreros de esta empresa, un paro, y el paro desencadena o se desborda principalmente en una orden del presidente de la República en enviar el ejército y disparar para dispersar la manifestación que se originó en esta empresa bananera. eh, Bajo hechos históricos más adelante comprobados, el gobierno de Estados Unidos, digamos que presionó para que el presidente tomara esa decisión de enviar al ejército para poder dispersar la manifestación. Allí pues hubo lo que se denominó la masacre de las bananeras. Esta masacre obviamente que desbordó el interés del mundo y más adelante hay un abogado muy prestigioso que asume el caso de defensa de las víctimas de esta masacre. Gana el caso y este abogado se llama Jorge Eliezer Gaitán, que más adelante, en 1948, se lanza a la presidencia de la República. Pero entonces aquí en esta franja de la historia, 1927, 1928, hasta el año 48, en esa franja de la historia, surge un movimiento muy interesante en América y en Centroamérica también que se denominó el populismo. Y este movimiento populista significaba que empezaban a surgir líderes del pueblo, líderes políticos. Y este señor Jorge Eliezer Gaitán era un abogado, eh, hijo de una profesora que estudió en la Universidad Nacional, se ganó una beca para irse a Italia, hizo una tesis que le dio un premio, un reconocimiento de cum laude, y luego volvió al país y fue concejal, fue ministro, etcétera. Y en 1948 se lanza a la presidencia. Era un tipo muy querido, muy conocido por el pueblo, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de hablar con mis abuelos y mis abuelos, mi abuela sobre todo, me contaba que lo encontraban en la calle y saludaba a todo el mundo. Era mi doctor Gaitán, que era muy querido, era un personaje del populismo, del pueblo. Pero el 9 de abril del año 48 lo asesinan en el centro de Bogotá. Y ese hecho marcó también la historia del país, dividiendo al país más en una guerra fuerte entre liberales y conservadores. Quienes estaban en el gobierno eran los conservadores, entonces dijeron que había sido los conservadores porque tenían miedo que subiera este presidente de corte liberal, pero él no era del liberalismo radical, sino de un nuevo liberalismo. Y entonces también le echaron la culpa a los liberales, los conservadores, e incluso en ese mismo 9 de abril había un congreso de la Juventud Comunista en Bogotá, en el centro de Bogotá, y en ese congreso estaba Fidel Castro, pues muy joven,
pero estaba ahí. Entonces algunos también dijeron que habían sido el comunismo que había matado a Jorge Eliezer Gaitán. Lo cierto es que hubo un escenario de violencia bastante fuerte en Bogotá. Bogotá fue destruida, quemada, gran parte de ella, que era el centro de lo que es Bogotá. Y en el resto del país se conformó algo que se llamó la violencia política, liberales contra conservadores. Entonces, todo el país, el Estado colombiano, se dividió en dos, o liberales o conservadores, y entonces se generó unos espacios de violencia bastante fuertes. Tanto los liberales como los conservadores conformaron ejércitos, ¿sí? Ejércitos que lo que dice Maquiavelo en el libro del Príncipe, estos ejércitos mercenarios son supremamente peligrosos para los estados, pero los liberales tenían su ejército, los chulavitas, los recalcitrantes, etcétera, se denominaban así. Luego, en 1958, los partidos políticos, 1954, los partidos políticos, sabiendo que este escenario era bastante peligroso de violencia, que no se calmaba el país, etcétera, entonces decidieron que un presidente independiente de los liberales y los conservadores y que buscara la paz. Y allí se montó la primera dictadura en nuestro país, que fue un general que se llamó el general Rojas Pinilla. Este general montó un gobierno bastante interesante de apertura, de lograr espacios de generación de infraestructura, de permitir el voto de la mujer, de llegar la televisión al país, de hacer unas obras de construcción bastante interesantes en lo que todavía existen en Bogotá. Que fueron los ministerios o el Centro Administrativo Nacional, que era donde se ubicaban los ministerios. Bueno, en fin, fue digamos que un gobierno como de transición que de alguna manera sí logró apaciguar en algo los ánimos, pero no en su totalidad. Sin embargo, en 1958 los partidos políticos deciden que ya era suficiente, o sea, el 54 al 58, y quieren de nuevo volver al poder, liberales o conservadores, y generan un movimiento de derrocamiento hacia la dictadura, porque Rojas Pinilla dijo, no, esto como que es muy bueno estar aquí en la presidencia y mejor me mantengo. Entonces lo que se originó fue un movimiento de liberales y conservadores contra la dictadura. Allí en este espacio, perdón, en este espacio, logran derrocar pues obviamente a Rojas Pinilla. Rojas Pinilla entrega el poder y se conforma algo que se denominó el Frente Nacional. De 1958 a 1972, el Frente Nacional era liberales 4 años, conservadores 4 años, liberales 4 años, conservadores 4 años, y luego hacemos unas elecciones de tal manera que el que gane pues gobierna. O sea, fue una división del poder por cada uno por 4 años, con el ánimo de apaciguar los ánimos que no estaban del todo tranquilos. Seguían el ambiente liberales contra conservadores en el país. Lo curioso en este Frente Nacional que se organizó para poder establecer ese escenario de paz es que entre 1958 y 1972 nacieron las principales guerrillas que tiene el país, ¿sí? Que tuvo y que tiene el país. Nace en 1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el origen de las FARC es de extracción liberal, porque al llegar al gobierno los liberales en el Frente Nacional le dan la espalda a su ejército mercenario y este ejército mercenario tiene que huir porque es perseguido y huye y se organiza, digamos, buscando adeptos desprotegidos por el Estado y huye hacia los llanos orientales de nuestro país. Y allí se organiza lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 1964. ¿Sí? El ideario político que adoptan las FARC no es un ideario liberal, porque fueron traicionados básicamente, sino adoptan el modelo de la Revolución Rusa de 1917, de los bolcheviques y los mencheviques. Y entonces se adoptan una doctrina marxista, eh, de corte marxista, y eso es las FARC. Luego, un brazo de las FARC arma lo que es el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla, pero la otra guerrilla ya tiene otra ideología, es una ideología más procastrista, ¿sí?
de la Revolución Cubana. Luego surge el Ejército Popular de Liberación, el EPL, que es un grupo guerrillero que surge más como de antiimperialismo. ¿M? Y por último surge un movimiento que se denomina el M-19, que es el movimiento 19 de abril. Y esta guerrilla es una guerrilla urbana, las anteriores eran guerrillas rurales, pero esta guerrilla M-19 es una guerrilla urbana y surge de una lucha anti-burocracia. ¿Por qué es importante el M-19? Porque el actual presidente, eh, Petro, militó en el M-19, militó en el M-19, entonces de ahí que hay bastante resistencia hoy en día con el actual presidente. Entonces, importante conocer ese escenario donde surgen las guerrillas en nuestro país, que en 1916, 1917, 2016, 2017, el presidente Santos logra firmar la paz con las FARC. Sí, ya les comentaré un poquito más en el plan de desarrollo de Samper sobre este espacio muy importante. Y en el actual gobierno, que hace una propuesta de la paz total, están unas conversaciones bastante avanzadas con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, la segunda guerrilla más grande del país, mm, donde pues han surgido una serie de inconvenientes, pero parece ser que posiblemente se consolide la paz con el ELN. Muy difícil, pero bueno. Sí, entonces, pero hay otros actores armados que han surgido precisamente de las disidencias de las FARC y de grupos al margen de la ley ya con intereses económicos muy marcados, que hacen que obviamente el Estado pues responda con las fuerzas militares frente a esta entrada de estos grupos armados. Entonces ya está, fíjense que ya estamos en 1972, cuando nace el M-19. Ahí se acaba el Frente Nacional, hay un proceso electoral, tal como lo habían acordado en el Frente Nacional. eh, Se lanza un conservador que se llama Misael Pastrana Borrero, y por el otro lado se lanza a Rojas Pinilla, el que fue el general Rojas Pinilla, el que estuvo en la dictadura militar. Y Rojas Pinilla monta un partido político que se llama la ANAPO, Alianza Nacional Popular, y Pastrana por el conservador. Allí hay un fraude electoral, ya la historia lo tiene totalmente demostrado, y gana el conservador Misael Pastrana, porque iba ganando Rojas Pinilla, pero se fue la luz en Pasto. Al llegar la luz ya habían cambiado las votaciones y ganó Misael Pastrana Borrero, o sea, ganan los conservadores. Rojas Pinilla, para evitar que se generara un escenario de violencia como el del 9 de abril del año 48, el que les comenté cuando mataron a Gaitán, entonces decide reconocer su pérdida y no generar escenarios de violencia o hechos de violencia. Lo cierto es que llega Misael Pastrana a la presidencia en 1972 y monta por primera vez los planes de desarrollo, lo que yo les decía, que un instrumento de política económica son los planes de desarrollo. Y el plan de desarrollo de Misael Pastrana se denominó las cuatro estrategias. Y una de esas estrategias era la construcción de vivienda, el sector de la vivienda como sector multiplicador. Digamos que su gobierno se caracterizó por ello, pero también por una gran cantidad de desaciertos y de escenarios fuertes de violencia de las guerrillas de la FARC, del ELN, del EPL, del M-19 y de una nueva guerrilla que era una guerrilla indígena que se denominó el Quintín Lame. Entonces teníamos 6 guerrillas en nuestro país fuertes, bastante fuertes. Luego, 1972, vamos a pasar a la década de los 80 y la década de los 80 se caracteriza principalmente por una presencia fuerte del narcotráfico, ¿sí? En nuestro país, desafortunadamente, el poder del narcotráfico es bastante grande, el poder en dinero, el poder en riqueza, ¿sí? Que hace que en los 80 el narcotráfico se filtre en todas las estructuras del Estado. ¿M?
Entonces, tal vez ustedes habrán visto esas series de televisión y películas que normalmente nos identifican aquí en nuestro país, como por ejemplo El Patrón del Mal, que es una película sobre Pablo Escobar, eh, El Cartel de los Sapos, Sin Tetas No Hay Paraíso, bueno, en fin, una serie de películas que pues que muestran esa esa cruda realidad nuestra de la presencia del narcotráfico en la década de los ochentas, bastante fuerte, y de allí surge varios políticos que identifican claramente la entrada del narcotráfico en estas esferas políticas y deciden atacarlo de frente, como fue Luis Carlos Galán Sarmiento, que siendo candidato a la presidencia es asesinado precisamente por orden del cartel de Medellín. Teníamos dos carteles fuertes, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. El cartel de Medellín que tenía, el concepto de cartel es que es una condición económica que tiene poder sobre un mercado. El cartel de Medellín tenía poder sobre Estados Unidos y el cartel de Cali sobre Europa. Luego los carteles se enfrascan en una guerra de carteles porque invaden los mercados. O sea, el cartel de Cali invade el mercado de Estados Unidos y el cartel de Medellín empieza a invadir el mercado de Europa. Entonces se genera una guerra de carteles. Lo cierto es que esta situación le hizo bastante daño a la política de nuestro país, bastante dinero, bastantes políticos, autoridades de policía, de ejército, que prestaban sus servicios a los carteles y entonces, al mismo tiempo, las guerrillas empezaron también a hacerse partícipes de o aprovecharse de este escenario de la producción de narcóticos, de marihuana, de cocaína, sobre todo de cocaína, sobre todo en aquellas zonas de presencia de la guerrillera, de presencia guerrillera, digamos que era el instrumento del cuidado del territorio, ¿sí? Tal vez la guerrilla decía, no, nosotros no somos exportadores ni somos los dueños de los cultivos, nosotros solamente los cuidamos, cuidamos a los campesinos, ¿sí? Entonces ahí había varios elementos interesantes de analizar sobre la presencia de las guerrillas. Lo cierto es que esto generó, pues obviamente, una serie de hechos nefastos para el país, como fue el asesinato precisamente de varios candidatos a la presidencia en 1989, 1990 y mataron a este candidato que era uno de los que posiblemente iba a ganar la presidencia, que era Luis Carlos Galán Sarmiento. Era un liberal, pero no del Partido Liberal, sino de un nuevo liberalismo, se llamaba así, un nuevo liberalismo, y es asesinado junto con algunos otros candidatos de otras corrientes. Entonces, en 1991, quien gana las elecciones fue el sucesor de Luis Carlos Galán, César Gaviria. Y él prometió hacer una reforma constitucional, también bajo la presión del movimiento estudiantil colombiano que se denominó la séptima papeleta, que la séptima papeleta era la exigencia al gobierno de hacer una reforma a la Constitución y efectivamente se logra hacer una reforma a la Constitución bastante interesante. Previo a esta reforma constitucional, básicamente en 1986, la guerrilla del M-19 se toma el Palacio de Justicia. Eso salió por todos los medios de comunicación, etcétera, y hasta una película, pero en este espacio histórico interesante, em, después de esa toma guerrillera, se logra hacer un proceso de paz con el M-19. El M-19 entra a la vida democrática, ¿sí? Más o menos 1986-87. Y en 1991, precisamente, cuando se hace la constitución política, uno de los actores más visibles de la constitución política es Navarro Wolf, que era uno de los miembros del M-19, ¿sí? Y ahí es donde entra también Petro, el actual presidente, a hacer su carrera política, ¿sí? Bastante importante dentro del Congreso, sobre todo, ¿sí?
Y ese, digamos que es el espacio de la Constitución Política del año 91, donde dice el Estado colombiano tiene varias divisiones. La primera, unas ramas del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial, unos órganos de control, Procuraduría, Contraloría, una organización electoral, Registraduría y Consejo Nacional Electoral, y una organización territorial, departamentos, municipios, territorios indígenas, Bogotá, Distrito Capital y distritos turísticos y portuarios. Digamos, esa es la estructura y hace que el jefe máximo del Estado sea el presidente, pero en esa división que tiene el Estado, el presidente puede intervenir de manera directa o de manera indirecta o en ocasiones no interviene. Entonces eso hace muy interesante esa estructura lograda desde el año 91 de nuestro Estado. Esa digamos que es una línea del tiempo bastante corta de lo que es la historia de nuestro país para entender precisamente lo que ha sido la política. A ver, ¿por qué no me pasa aquí? Ah, bueno. Entonces arrancamos con un presidente bastante polémico. Actualmente sigue siendo polémico porque está siendo investigado por compra de testigos y falsedad de testimonios. Es lo único que se le ha podido demostrar en este momento. Pero digamos que ha sido la figura política más importante de los últimos 20 años en nuestro país, sin lugar a dudas. Y es precisamente el Álvaro Uribe Vélez que genera un plan de desarrollo que se llamó Hacia un Estado Comunitario, y luego es reelegido para el periodo 2006-2010 y coloca Estado Comunitario de Desarrollo para Todos. Esos fueron sus planes de desarrollo. ¿Por qué Álvaro Uribe se vuelve importante dentro de la política? Porque Álvaro Uribe les empieza a liderar un movimiento importante contra la guerrilla, contra las guerrillas. Y el discurso de Álvaro Uribe Vélez es precisamente que las guerrillas no se acaban con diálogos, sino con armas. Entonces hay que fortalecer el ejército, hay que dotar al ejército para exterminar ese cáncer, como lo denomina él, que son las guerrillas. Y entonces en este Plan Nacional de Desarrollo, pues busca cuatro objetivos importantes y es precisamente la seguridad democrática, que se llama así, y obviamente todos hablan de impulsar el crecimiento económico sostenible, generar empleo, construir equidad social y obviamente lo que tiene que ver con transparencia y eficiencia del Estado. Digamos que esos cuatro grandes componentes son importantes porque se ubican también, si nosotros revisamos la literatura económica, en modelos de desarrollo económico que apuntaban precisamente a lograr que los estados se modernicen y que logren niveles de igualdad, equidad, etcétera. Sin embargo, los resultados de estos dos periodos de Álvaro Uribe Vélez fueron, en términos, digamos, de lo social, bastante preocupante, porque se generó lo que se denominaron los falsos positivos, y fue precisamente por el hecho de presionar hacia las fuerzas militares a lograr resultados, de tal manera que dichos resultados se mostraran a la opinión pública que la seguridad democrática estaba funcionando perfectamente, pero además de ello, para que el ejército y la policía tuviesen algunos beneficios como ascensos o como días compensados, etcétera. Entonces se empieza a generar lo que hoy está plenamente demostrado y son los falsos positivos, que fue el asesinato de cientos de jóvenes mm, eh, por parte de miembros del ejército, eh, asesinados de manera, pues obviamente, eh, que no corresponde, digamos, a un pues asesinato es asesinato, pero me refiero a que descuartizados, en fin, ultimados con tiros en la cabeza, bueno, en fin, situaciones que fueron muy lamentables y que hoy en día tienen, pues obviamente, al país en investigaciones bastante, algunas avanzadas, algunos
miembros del ejército hoy en día están declarando, están aceptando haber cometido estos delitos porque se han acogido a lo que fue la Justicia Especial para la Paz, que fue en el gobierno de Santos, pero que Santos abrió la posibilidad de poder hacer un, digamos, un perdón, un reconocimiento del delito, ¿sí? Colaborar con la identificación del delito, pero al mismo tiempo, si se colabora, pues se logra el perdón. Entonces, digamos que este fue un escenario muy importante. Miremos aquí en este cuadro, Álvaro Uribe Vélez, cómo llega con qué número de votos llega a la presidencia. Fíjense que llega con 5.862.000, ¿sí? A Horacio Serpa, que era liberal, eh, llega de segundo, pero con una franja inferior, ¿sí? Y en el segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez, eh, llega con 7 millones más votos y Carlos Gaviria, que era más que todo del lado de la izquierda, del polo democrático, que era la izquierda, llega con 2 millones. Eh, entonces, digamos que el panorama mostraba pues un gran apoyo a lo que es, digamos, los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ¿qué logró Álvaro Uribe Vélez? Logró la captura de varios líderes guerrilleros, entre ellos uno muy conocido, Raúl Reyes, sí, que era el secretario o el comandante del secretariado de las FARC, el más importante. Algunos programas de desmovilización de paramilitares, pero aquí viene otra cosa bien interesante y es que también durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se fortalece el paramilitarismo. Los paramilitares, digamos que la fuerza que contrarresta la guerrilla por fuera de la legalidad, o sea, no es el ejército, no es el ejército oficial, sino es un ejército ilegal, obviamente, que se conforma para defender algunos intereses particulares. Por ejemplo, la conformación de los paramilitares en lo que fue Antioquia, cuando fue gobernador Álvaro Uribe Vélez, pues fue obviamente un grupo que se conforma para defender el sector ganadero, ¿sí? Digamos, de la intromisión, de la apropiación, de las guerrillas, del secuestro, etcétera. Entonces se conforma estos grupos paramilitares, ¿sí? Eh, y como les decía, esa seguridad democrática fue pues obviamente criticada por una serie de violaciones de derechos humanos y de también utilizar una especie de guerra sucia durante su gobierno frente a sus oponentes, ¿sí? Digamos que de alguna manera la violencia en el país se redujo, ¿sí? Pero de manera aparente la guerrilla lo que hizo fue replegarse, la guerrilla no entró a confrontaciones directas, lo que hizo fue replegarse porque lo que mostraban los noticieros como resultados de bajas de guerrilleros eran precisamente los falsos positivos que se dieron a lo largo de este periodo. Por eso su legado sigue siendo muy controvertido. Algunos logros. Pues la captura, como les decía, de algunos líderes guerrilleros, críticas, pues la seguridad democrática y pues también unos escándalos de corrupción bastante fuertes de su hermano, de la familia de Álvaro Uribe Vélez, frente al cartel de Medellín, frente al hermano que fue financiador y apoyó grupos paramilitares y que precisamente está pagando ahorita pena de cárcel precisamente por esta situación, el hermano. En el 2021 se hace una jurisdicción especial para la paz y digamos que la investigación que hizo esta jurisdicción especial para la paz, la JEP, este 2021 es que más o menos 6.402 personas fueron víctimas de los falsos positivos, ¿sí? Entre el 2002 y el 2008. Y aún se siguen, digamos que, presentando denuncias al respecto. Otro gobierno importante, que el que sigue 2010-2018 fue Juan Manuel Santos, un liberal, el que fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, pero que cuando llega a la presidencia se aparta de Álvaro Uribe Vélez. Es más, ya no es
grandes amigos, sino que al contrario ya tienen bastantes diferencias. Su plan de desarrollo se denominó Prosperidad para Todos y fueron más o menos 8 ejes importantes con temas de innovación, de buen gobierno, de relevancia internacional y sostenibilidad ambiental. El problema de Juan Manuel Santos precisamente fue lograr consolidar un proceso de paz con las FARC, un proceso de paz bastante complejo, que permitiera pues obviamente que el Estado tomara algunos elementos importantes frente a los territorios ocupados por las FARC. Las FARC tenían más o menos presencia en todo el territorio colombiano, en todo el país. Eran varios frentes. Al lograr el proceso de paz con las FARC, fue muy interesante porque fueron aproximadamente 12.000 hombres que dejaron las armas. Se conformaron zonas de transición y normalización veredal, que después se denominaron zonas de capacitación y hoy en día aún siguen funcionando, donde se establecieron microempresas y algunos tipos de desarrollo rural para los excombatientes. Y algunos otros líderes de las FARC pues están ocupando curules en el Congreso porque ese fue, digamos, el gran acuerdo que se estableció con las FARC. Sin embargo, es importante reconocer que pues obviamente fue un proceso bastante duro, muy cuestionado, bastante resistencia, porque incluso hubo un referéndum, el gobierno hizo un referéndum para votar si sí a la paz o no a la paz. Y increíblemente ganó el no, no a la paz. ¿Sí? Faltó pedagogía, faltó información, bueno, miles de excusas, pero parece ser que en nuestro país queríamos más la guerra que la paz. Eso fue algo que muchos no entendíamos cómo podíamos haber llegado a esa situación. Entonces, pero ¿qué funcionó y qué no funcionó digamos que en el gobierno de Santos? Digamos que hubo algo muy interesante que fue una relación con las víctimas del conflicto, es decir, hay una reparación, una protección hacia las víctimas, hay un reconocimiento de las víctimas, y digamos que viene todos estos procesos de contar la verdad, que son bastante dolorosos, bastante complejos, pero viene todo esto de contar la verdad. Hay una recuperación económica, hay un estímulo a la inversión, la paz, digamos, en el país cuando se firma con las FARC, todo el ambiente propicio de inversión extranjera se vuelve importante, se vuelve, digamos, un elemento interesante de ver cómo la inversión extranjera llega al país, se reactivan algunos sectores de la economía que antes no eran muy importantes, se acercó hacia la región, hacia, digamos, consolidar lo que es América Latina. Hay, digamos, un golpe bastante fuerte que fue el fenómeno de la niña, que fue un invierno bastante duro que también puso en jaque al gobierno para poder contrarrestar estos efectos. Em, digamos que también no funcionó una reforma política que propuso, no funcionó el tema del TLC de manera, o sea, el Tratado de Libre Comercio, que se quería de manera más equitativa. No funcionó una reforma a la salud y no tampoco funcionó una reforma a la educación y a la justicia. Lo más destacado que podemos señalar en este gobierno es precisamente lo que fue el estado de paz o el proceso de paz, que fue, digamos, un acto bien, bien valiente, bien importante, pero que desafortunadamente no logró consolidarse porque después se conforman las disidencias de las FARC, ¿sí? Aunque se le reconoce, obviamente, a este gobierno ese esfuerzo de impedir que más de 12.000 hombres tuviesen armas para poder, digamos que confrontar a los gobiernos. Luego tenemos el gobierno de Iván Duque, ya llegamos casi al de Petro. Este gobierno digamos que eh,
Muy bien, sí, Raúl. Voy a tener en cuenta ahora esa pregunta que tú haces. Eh, sí, es cierto, en el gobierno de de Iván Duque, 2018-2022, digamos que las cosas no fueron tan relevantes en el sentido de su participación política, porque en este gobierno se dio la pandemia. Y pues obviamente todas las economías nos guardamos, nos encerramos, vemos que que los resultados posteriores a este encierro fue primero una disparada del PIB, pero luego una caída vertiginosa de los Productos Internos Brutos y una elevación de los precios, o sea, una inflación bastante fuerte a nivel mundial que afectó obviamente a países como el nuestro, como Colombia. ¿M? Digamos que Iván Duque buscaba también un pacto por la equidad, alcanzar la inclusión social, productiva, etcétera, pero el problema digamos, de Duque fue que en plena finalización o antes de pandemia, cuando la situación del país no era lo más halagadora, se le ocurre hacer una reforma tributaria que desencadenó en movimientos sociales, protestas sociales bastante fuertes en las principales ciudades del país, las cuales fueron reprimidas por la policía del ejército con una cantidad de desaparecidos y de muchachos asesinados, lo cual obviamente hizo que su gobierno eh, digamos que llegar a un escenario de desprestigio a nivel internacional por la violación de derechos humanos. Lo positivo fue que, pues obviamente iba en un escenario de recuperación del Producto Interno Bruto, también de la inflación, una meta de inflación del 3%, según lo estableció esa inflación objetivo del Banco de la República. Digamos que hubo una falta de identidad hacia los clamores sociales, eso fue lo negativo. eh, digamos que la inseguridad del país se disparó, eh, digamos, no alcanzó los objetivos que propuso y digamos que su gobierno pasó sin pena ni gloria, digámoslo así, no fue de una manera trascendental. Llega Gustavo Petro con un discurso de izquierda, Gustavo Petro, que militó en el en el M19, en el Movimiento 19 de Abril, que les comenté que nació en 1972, pero luego firma la paz más o menos en el 86-87. Y allí entonces la carrera política de Gustavo Petro es bastante interesante, de bastante crítica, de denuncia, de corrupción, etcétera. Es una de las personas más amenazadas en el país, ¿sí? Hoy mucho más que antes. Pero cuando llega Gustavo Petro a la presidencia, llega con más o menos 11 millones de votos. Es el presidente que más alta votación ha tenido de la historia del país, con una gran participación del pueblo para ser elegido. Personas que nunca habían votado, votaron en las elecciones de Gustavo Petro. Y digamos que Gustavo Petro llega a la presidencia, pero con una polaridad bastante fuerte, el país dividido en dos, con una gran presencia de extrema derecha, liberales y conservadores unidos en contra de las posturas progresistas, ¿m? Del gobierno de Gustavo Petro. Colombia, potencia mundial de la vida, es su plan de desarrollo. Los planes de desarrollo son instrumentos de política económica eh, con cinco elementos importantes, que es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, la seguridad humana y justicia social, los derechos humanos a la alimentación, la transformación productiva, internacionalización, acción climática y convergencia regional y una estabilidad macroeconómica. Su plan de desarrollo, que fue elaborado con bastante participación del pueblo, porque fueron a través de diálogos en las regiones, pues muestra, digamos, que un interés muy importante hacia mejorar algunas condiciones sociales del país que antes no se han tenido en cuenta. Y de ahí surge, pues obviamente, unas reformas que desafortunadamente algunas de ellas no han sido aprobadas por el Congreso, porque el Congreso, el legislativo, está dividido en dos, Cámara y Senado.
y las mayorías no son del centro democrático, o sea, no son las mayorías de los diputados a la Cámara de Representantes y de los senadores no son del partido de gobierno, lo que hace que sus proyectos de ley sean muy difíciles de aprobar. Inclusive, algunos de ellos ni siquiera se discuten, sino sencillamente las comisiones abandonan su curul para que no haya quórum, no haya la máxima participación para poder votar y decidir sobre algunos proyectos de ley. Eso deja mucho que desear de la importancia, de la relevancia que tiene un senador, de ser el padre de la patria. Precisamente su función es debatir, discutir proyectos de ley para que sean aprobados o no aprobados, si es necesario decir que no son, que no cumplen con, digamos, las expectativas de mejorar condiciones de calidad de vida, pues no son aprobados, pero por lo menos que haya el escenario de la discusión. De esta manera, algunos indicadores importantes que muestran, por ejemplo, el comportamiento del PIB, el que está en rojo fue negativo, pero a lo que va de enero a la fecha, aquí aparece abril, pero ya a lo que estamos en julio, agosto, septiembre, muestra una recuperación importante del Producto Interno Bruto, por lo menos es positivo. Eso es muy relevante en un escenario bastante fuerte de crisis que el país vivió como efecto de la pandemia y por efecto de endeudamientos que originó el anterior presidente, precisamente para cubrir gastos de pandemia, pero que hoy en día están siendo bastante investigados porque se generaron fue escenarios de corrupción. Vemos también los cultivos de coca, cómo es que el comportamiento total de cultivos de coca, ¿sí? También es un evento importante porque si bien es cierto, los cultivos de coca han aumentado, fíjese que Estados Unidos aprobó el Plan Colombia, que es unos recursos importantes para el país, para darle la lucha contra el narcotráfico. Algunas cifras de deforestación, fíjese que Petro ha sido un abanderado del tema de defensa de los bosques nativos del Amazonas, y ha hecho una fuerte campaña a nivel mundial, tanto así que la otra semana ya empieza el COP16 que en Cali, en nuestro país, que es la reunión del tema de discusión ambiental más importante del mundo, va a ser aquí en Cali y precisamente tiene que ver con los temas climáticos, porque uno de los discursos importantes de Petro a nivel nacional y nivel mundial es la migración hacia energías limpias y el cuidado de los bosques nativos. Y fíjense que en el 2023 como ha bajado en este diagrama de barras lo que es la deforestación del territorio y sobre todo de la selva del Amazonas. Eh, la aprobación de diálogos con el ELN, precisamente la paz total, lo que quiere Petro es la paz total, una cosa bastante difícil porque ha tenido cantidad de retractores. Sigue existiendo en nuestro país, desafortunadamente, aquellos que defienden más la guerra, que defienden más que hayan más muertos, más asesinatos, más muertes, que defender lo que es la paz. Es muy complicado. Y pues ahí muestra algunas cifras de lo que es al mes de abril y mayo, lo que era en desacuerdo o de acuerdo con el proceso de paz con el ELN. Aquí han habido bastantes situaciones críticas, tomas guerrilleras del ELN al ejército, asesinatos, etcétera. Entonces eso pierde la credibilidad del proceso de negociación de paz, presiones del gobierno también hacia el ELN, presiones del ELN hacia el gobierno, pero sobre todo los medios de comunicación también han jugado un papel fundamental de desprestigio, de desinformación frente a lo que ha sido la labor del proceso de paz y la labor del actual gobierno. La tasa de homicidios hacia la baja, la tasa de secuestros un breve aumento, ¿sí? A pesar que los grupos guerrilleros se comprometieron a no generar secuestros, pero hay bandas criminales que no responden a un ideario político, sino criminales quienes han aumentado este indicador. La pobreza monetaria, muy importante, esa pobreza monetaria, pobreza monetaria extrema, tiende a disminuir hacia la baja, como muestran
las rayas que aparecen en el gráfico. En enero de 2023 a tendencia hacia la baja. Esto se debe principalmente a la política del gobierno para aumentar unos subsidios a la población menos beneficiada. El dólar y la inflación también es un indicador bastante importante. Algunos presagiaban que la llegada de Petro, el dólar iba a llegar a 8.000 pesos por cada dólar. Actualmente está por el orden de los 4.200, 4.300, o sea que no tuvo ese comportamiento. Y la inflación cada vez se acerca hacia el 3%, que es la inflación objetivo. Está alrededor del 4.5, 5.2%. Pero la expectativa es que a junio del año entrante, el 2025, se logre a la meta, que es el 3%. Y aquí tenemos algunos otros indicadores importantes de nuestro país, con una población aproximada de 52 millones, un PIB de la variación trimestral del segundo trimestre del 2024 del 2.1%, que pues es muy importante. El índice de precios al consumidor del mes de septiembre, que es un mes inflacionario por diferentes situaciones, entre ellas pues obviamente el amor y la amistad que se celebra en el mes de septiembre, pero fíjese que fue, digamos, un valor bien importante. Eh, la tasa de desocupación está en un dígito, 9.7%, ¿sí? Obviamente se proyecta a disminuirla, pero es un escenario bien interesante. Y algunos otros indicadores, conexión a Internet, la esperanza de vida y esa pobreza monetaria total del 33% a nivel nacional del 2023. Digamos que aquí en este pequeño resumen ya de lo último de Petro es que se logró la reforma pensional, bastante discutida, debatida. La reforma a la salud fue hundida, pero se volvió a presentar ahorita para la segunda legislatura, donde también han generado bastante debate. La reforma laboral se viene discutiendo, está ya en su tercer debate, posiblemente se vaya a aprobar, hay una discusión bastante fuerte, pero surgió precisamente ayer un hecho bastante fuerte frente al gobierno, y es que el Consejo Nacional Electoral, que es un organismo que creó la Constitución del 91, con el objetivo de vigilar los partidos políticos, se pronunció por los medios de comunicación generando una denuncia hacia el presidente y hacia el partido que lo llevó a la presidencia, involucrando que hubo dineros ilegales en su campaña. Esta situación pues prende las alertas al gobierno porque es la primera vez en la historia que se denuncia a un presidente por ese tipo de situaciones. Si bien es cierto, durante el gobierno de Ernesto Samper, durante los demás gobiernos, el dinero del narcotráfico y dineros ilegales han sido, digamos que pan de cada día de todas las campañas electorales. En esta oportunidad se indaga la presencia de dineros de dudosa procedencia, sobre todo porque el hijo de Petro fue pues capturado, está siendo investigado porque hizo parte de la campaña y supuestamente ingresó dineros que provenían de sectores ilegales del país. Entonces, digamos que en términos generales esto ha sido algo bien interesante del gobierno, el apoyo hacia el movimiento palestino, la condena a Israel, rompiendo relaciones con Israel, la COP16, y el liderazgo que muestra Petro a nivel internacional con el discurso de precisamente de el cambio climático y la evolucionar hacia energías alternativas, ¿sí? Em, y digamos, elementos de la biodiversidad ha sido muy interesante. El liderazgo de la región de Colombia a nivel global es importante, ha sido, digamos que reconocido a nivel internacional, pero a nivel interno en el país, pues hay una bastante polarización precisamente también por los medios de comunicación. eh, pero pues hay que entender que los medios de comunicación también responden a unos sectores adinerados del país bastante fuertes. Y digamos que en términos muy, muy rápidos sería esa la conferencia o la charla sobre
esta política económica de nuestro país. Tenemos espacios para preguntas, no sé, el tiempo no lo medí yo, qué pena con ustedes si me pasé. Sí, tenemos un espacio para preguntas, doctor, y por aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuál ha sido la estrategia que utilizó el Estado de Colombia para mostrarse ante el mundo como destino turístico y cómo un país de alto riesgo lo sobrellevó? Perfecto, sí, uno de los sectores bien interesantes que han venido impactando el Producto Interno Bruto es el sector del turismo. Hay un turismo diferente en Colombia y es el turismo precisamente de los paisajes, de los sitios, digamos que antes no se podían visitar porque los tenía la guerrilla. Pero hoy en día se han generado varias iniciativas de turismo local, de turismo regional, respondiendo a un modelo de desarrollo endógeno local, y es precisamente ese turismo un turismo básicamente que no responde al turismo de playa, sino un turismo de selva, un turismo de aventura, un turismo de riesgo por la geografía, ¿sí? No de riesgo hacia la persona, sino de riesgo hacia la geografía. Entonces, eso ha sido un elemento muy importante que el gobierno actual ha tenido y ha promocionado y ha rescatado y es un renglón que ahorita impacta mucho nuestro Producto Interno Bruto. Digamos que esa es la visión que se ha tenido frente a lo que es el turismo hoy en día. Hay unos espacios de nuestra geografía supremamente hermosos que antes era imposible ir no solamente para el extranjero, sino para nosotros los colombianos tampoco íbamos porque no podíamos, pero hoy en día están abiertos y con una infraestructura que viene creciendo en tema de atención hacia el turismo. Digamos que ese es un renglón bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta, profe? Pues, no tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, por aquí Raúl Rosales levantó la mano, sí, le vamos a dar el espacio para que eh, Raúl, Raúl le había preguntado algo, Raúl, sobre el turismo, me parece, ¿fue Raúl? sí, le vamos a pedir a Hola, Raúl, ¿me escuchan? sí, ya, Sí, listo. sí, sí, Raúl. Bueno, yo igual pregunté en primer lugar pues lo del turismo, ¿verdad? Porque me parece muy interesante la manera de estrategia que tuvo Colombia para no venderse ya como un país violento, sino como un país con un destino turístico ideal. Incluso pues si usted hace un estudio de mercado aquí en Honduras, muchas de las personas le van a decir, ¿verdad?, que el sueño de ellos o el deseo es ir a visitar Colombia, alguna de las ciudades icónicas del país, ¿verdad? Entonces, me parece muy conveniente la estrategia que utilizó, pues ya miramos que ya estos lugares turísticos ya no están sitiados, ¿verdad? Ya Sí, no hay una mano extra, extraoficial, ¿verdad? O criminal, por decírselo así. Y otra cosa es pues en la parte negativa, ¿verdad? Que lo que es el narcotráfico, eh, pues en los años, nosotros que hemos visto historia de, por ejemplo, eh, Pablo Escobar, ¿verdad? Para decirlo así, ujú, eh, Pablo Escobar, según nuestra percepción o según lo que nosotros hemos leído, Pablo Escobar ha sido un referente y no solo, por ejemplo, no solo en lo malo, sino que a mucha gente lo quiso, según lo que cuentan, ¿verdad? No sé si usted me puede confirmar o negar esta hipótesis. Y en segundo lugar,
por ejemplo, nosotros vemos en ese instante vemos que por qué que por qué a una persona así la quisieron tanto y por qué internamente nosotros hemos tenido también conflictos con narcotráfico y más en los últimos 20 años. O sea, en los últimos 20 años se ha elevado eh, pues exponencialmente el narcotráfico y esto ha dejado pues una mala imagen para el país. Entonces, porque en otros países, por ejemplo, me contaba alguien que fue a Colombia que fue a visitar el Museo de Pablo Escobar o una avioneta de Pablo Escobar o sea, todo lo relacionaron también con el turismo, pues, o sea, hicieron un valor agregado de esas historias y siempre la gente dice, no, Pablo Escobar era bueno, Pablo Escobar era aquí, acá, pero nosotros no podemos decir lo mismo de los personajes internos de nosotros o Sí. cómo hizo el Estado colombiano para vender esa imagen, pues. Sí, claro, claro, ¿no? Tú tienes muchísimas cosas interesantes que mencionas. Mira, lo que pasa es que en los 80 empieza a darse ese fenómeno fuerte de el dinero fácil. Y el dinero fácil, pues obviamente era el dinero del narcotráfico. Mira, un kilo de coca eh, en Puerto Limón, yo estuve en Puerto Limón, eso es en el Guaviare, ¿sí? Y pura selva. Y allí el campesino decía, si siembro maíz o si siembro plátano, tengo que contratar después 20 mulas, bajarlas al río, luego las lanchas, llevarlas a puerto y lo que me van a pagar ni siquiera cubre el 50% de lo que se invierte produciendo el maíz o produciendo el plátano. En cambio, las maticas, que casi que es como una maleza, sacan la coca, la pican, le echan cemento, le echan gasolina, le echan otros químicos, etcétera, y sale el kilito de coca. Esa es la base de coca. Cargar un kilito, pues no necesita usted 20 burros para cargarlo, sino sencillamente baja a pie hasta el río, coge una lanchita, baja al puerto y allí la compran, ¿sí? Y en la época que yo estuve en ese sitio donde le digo, el kilo valía 450.000 pesos. Te estoy hablando de hace aproximadamente unos 20 años. 450.000 pesos el kilo de pasta. Ese kilo de pasta se purificaba en un sitio que se llama Mapiripán. Salían las avionetas para Estados Unidos, etcétera, ¿sí? Y ese kilo de 450.000 pesos puesto en Estados Unidos valía 10 veces más. Entonces, imagínate toda la cantidad de dinero que empezó a llegar a a estas personas que empezaron a ver el negocio el negocio más importante en el cual podían obtener un dinero fácil. Tanto así que el dinero ni siquiera lo contaban, lo pesaban, ¿sí? Y ese dinero fácil, alrededor del dinero fácil vienen las extravagancias, eh, la avioneta, los carros lujosos, las fincas lujosas. Y obviamente también eso trae la compra o la generación de empleo. Yo necesito, por ejemplo, hay también un narcotraficante muy famoso que se llama alias Gacha. eh, Rodríguez Gacha, que le decían el mexicano porque le gustaba mucho la cultura mexicana. Y alrededor de este personaje estaba el jardinero que le cuidaba los jardines de la finca, está quien le cuidaba el ganado, que le cuidaba, y era gente del pueblo que empezó a ganar un muy buen salario, entonces era el patrón. Así era el término que se conoce aquí a los narcotraficantes o a los dueños de grandes fincas, grandes extensiones, es el patrón. Pero entonces usted va a estos sitios y encuentra, ¿no? El patrón es buena gente. El patrón financia equipos de fútbol. El patrón organiza paseos. El patrón paga el licor, paga la cerveza, invita a las niñas, invita a los niños. Bueno, en fin, el patrón es la gran maravilla. Entonces, alrededor de eso se forma esa figura del buena persona, del buena gente. Pero en medio de esa buena persona, de esa buena gente, pues están aquellos que no están de acuerdo con ellos y el que no está de acuerdo conmigo, pues sencillamente lo desaparezco, ¿sí? O el que no quiera probar, o el que no me quiera decir cuáles son las rutas para sacar la coca, pues entonces
le mato a la familia, lo mato a él, lo voy a amenazar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, quien no esté conmigo es mi enemigo, pero el que está conmigo es mi gran amigo y tendrá los beneficios de estar alrededor de mí. Entonces, eso fue, digamos que la cultura de lo que se empezó a generar en torno a Pablo Escobar, a Rodríguez Gacha, a muchísimos grandes narcotraficantes, al cartel de Cali, a los Rodríguez Orejuela, y en medio de ello también empezaron a decir, bueno, como ahora van a probar que la extradición, entonces metámonos a la política. Entonces recuerda que Pablo Escobar llegó inclusive al Senado. ¿M? Entonces, eso fue, digamos que una vergüenza para el país, para el mundo, pero sin embargo, pues fueron esas estrategias de incidir, de insertarse en todas las esferas de la economía. Fíjate que había un director de un periódico muy famoso aquí en Colombia, El Espectador, que sus titulares eran en contra de Pablo Escobar, en contra de lo que hacía, en contra. Y pues, ¿qué pasó? Lo mataron. Sencillamente mataron al director. ¿M? Hubo varios sacerdotes también que se opusieron a este. Y entonces, sencillamente, pues hay que matarlos, hay que acabarlos. Entonces también en torno a esto es la generación de un ejército de, de, de asesinos cuidando al patrón, pues que el patrón es muy buena gente, ¿sí? Entonces básicamente era bajo ese escenario. Pero entonces, fíjate que cuando se hace la guerra de los carteles, a los carteles se capturan o se matan a estas grandes figuras y se convierten en un mito. Entonces tú dices que visitar el Museo de Pablo Escobar, ¿sí? Llama la atención, claro que llama la atención. O ir a la tumba de Pablo Escobar, llama la atención, ¿sí? Pero digamos que es algo que en nuestro país también queremos como que olvidar porque fue una historia muy triste, todo ese conflicto de la guerra entre el gobierno y el cartel de Medellín, donde todos los días habían bombas en cualquier lado, en un centro comercial, en un cajero automático, en un supermercado, ¿sí? Y mucha gente inocente se le estalló la bomba en toda la cara y no tenían nada que ver ni con el uno ni con el otro. ¿Sí? Situaciones bastante tristes y bastante críticas que se dieron en torno a este conflicto armado entre el narcotráfico y obviamente los gobiernos. Y también muchos políticos que hacían parte del cartel, que recibían dineros del cartel. Bueno, en fin, hay bastante historia que aún se está descubriendo, se está destapando. ¿Sí? No todo está todavía, la verdad todavía no se ha dicho, ¿sí? En torno a estos aspectos de lo que fue la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, que es muy triste en nuestro país, también muy triste en cuanto a escenarios de violencia. Entonces, básicamente digamos, esa figura que yo te cuento del patrón buena gente, entre comillas, buena gente. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. En este momento, pues vamos a pasar a hacer la lectura del certificado de reconocimiento. El profe Estamos muy Manuel tenía agradecidos, la... Qué pena, estamos muy agradecidos profe Manuel de tenía la contar mano con levantada. su presencia. Y el diploma dice Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el presente diploma de participación a José Nicolás Sánchez Moreno por su colaboración en desarrollar la conferencia, la política económica en Colombia en el primer gobierno de izquierda de la historia del país, en el quinto Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, innovando para la educación en ciencia y tecnología, desarrollado del 9 al 11 de octubre del 2024, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 9 días del mes de octubre del 2024. Firman la doctora Ana Melissa Merlo, vicerrectora académica, y la magíster Alba Rosa González, decana de la Facultad de Ciencias Básicas. Muchísimas gracias, doctor, esperando pues que
a la concurrencia haya disfrutado de esta experiencia, de esta conferencia significativa y pues invitarles nuevamente a participar de las actividades del día de mañana. Y con esto pues damos por cerradas las actividades del día de hoy y hasta pronto cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio y obviamente con mucho gusto a la orden para cualquier cosa. Muy amables. Muchas gracias, doctor.